entramos a este bloque donde hablamos sobre los desafíos, innovación y el futuro de la acuicultura, por decirlo así. Aquí en este punto, pues cabe mencionar que han visto mejoras en cuanto al desarrollo de la acuicultura, y Puno ha demostrado ser pues una región que está potenciando y cada vez está creciendo. Sin embargo, presentamos a veces desafíos, retos que todavía hay que realizar, ¿no? ¿Cuáles considera que son los principales desafíos y las oportunidades para el cultivo de truchas en el altiplano peruano para los próximos años? Mira Luis, yo en conversación de un viejo amigo que respeto mucho en esta profesión, uh-huh, y no sé si en son de broma, o sea, en el carácter de broma o en carácter de realidad, yo creo que es en ambos, me decía, el Perú actualmente no es un país acuicultor, así a secas. Pero uh-huh, le dije, pero cómo no, si en Puno, y tú ves nuestra realidad, producimos más o menos 40,000 toneladas de trucha, y eso no es ser un país acuícola. Ahora te explico. Me decía, tú compara esos 40,000 toneladas contra las N toneladas que tiene la pesca extractiva en el país. Ahí vemos, ¿no?, las diferencias. Uh-huh. Mira, por ejemplo, otros países que sí tienen producción. Mira, por ejemplo, nuestro vecino más cercano, Chile, cuánto salmón produce al año. Eso sí es un país acuicultor. Y bueno, le tengo que dar la razón, sí, pero estamos en camino. Y ahí aparecen los desafíos, qué innovaciones dar y el futuro que se nos viene. Por ejemplo, Chile no es la producción de eso porque solamente los chilenos hayan hecho esa actividad. No, ellos dejaron ingresar el expertise de profesionales de afuera. Si preguntamos de las empresas más grandes que trabajan ahí, no son chilenas, son noruegas. Uh-huh. Mowi está ahí, es entre comillas el nuevo nombre de Marine Harvest, que si seguimos siendo empresas monstruos a nivel global de la acuicultura. Correcto. Pero dejaron ingresar a ese talento. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros tenemos las condiciones, vengan a hacer esa actividad acá. Uh-huh. Acá, por ejemplo, en el país me refiero, ¿quién es el que tiene mayor tecnificación en eso? Choclococha, Huancavelica, el consorcio de 3 empresas que eran antes una, que hicieron esto, traer tecnología de otro sitio para la producción. Y ahí nos vamos con la resistencia del productor. El productor es bien complicado que tú le quieras enseñar algo que optimice sus procesos, porque para él es lo máximo, el epítome, la perfección hecha acuicultura, lo que ellos hacen. Cuando tú les demuestras que cuantitativamente es diferente, o sea, es importante la diferencia cuando cambian sus modos, recién empiezan a interesarse. Y más aún, cuando alguien se decide y hace la diferencia frente a sus vecinos, recién implementan esas soluciones de innovación. Por ejemplo, también las innovaciones son cortadas por disposición estatal. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que había la inquietud de hacer el mismo tratamiento de las redes con antifouling para evitar la presencia de algas en las mismas y por ende evitar el cambio de bolsa. Uh-huh. Y a utilizar esa tecnología, esa técnica para el cultivo. Y por normativa se prohibió eso en el país. O sea, de un golpe te cerraron esa posibilidad de innovación. Porque decían, ¿no?, que al ser es un principio de inclusión de metales de cobre, uh-huh, eso indirectamente podía llegar a la trucha y incrementar los niveles. Bueno, habría que ver, ¿no? O sea, una mejor forma de la impregnación o desarrollar más tecnologías, pero no cortarla de golpe, ¿no? Bueno, hay muchas cosas por hacer, pero también estamos llegando tarde y estamos llegando muy temprano también en algunos casos. Por ejemplo, la implementación de terapias de fármacos. Estamos solamente con 2 fármacos aprobados en el país y mínimamente necesitan una batería de 3 para tener un buen tratamiento. O sea, me refiero a escalonar tratamientos farmacológicos para algunos patógenos. Uh-huh. Como que nos hace falta algo. Y así está plagada la acuicultura, no solamente la trucha, de algunos elementos que son necesarios. Por ejemplo, si tú vas al mercado o googleas el mercado local,
tú vas a encontrar dietas para trucha de todo tamaño, de todo gusto, de todo color, muchas empresas en ese sentido. Dime tú cuántas empresas ves tú que hacen eso mismo, pero para paco, gamitana o el mismo paiche, que es una especie muy interesante de cultivo. Estamos a veces tan ocupados en producir que no nos dedicamos a optimizar nuestros mismos productos. Y ver también que dónde empieza y dónde termina nuestra responsabilidad como productores. Algunos dicen, yo solamente me dedico a engordar, o sea, compro alevinos y vendo trucha entera, pero esa fracción pequeña de la forma de matarlo, de la forma de beneficio, echa a perder todo el esfuerzo que tiene un estándar de calidad previo. Por ende, investigar en cómo una forma de matarlo va a conservar mejor la calidad del producto y va a generar una vida útil más prolongada de este mismo para llegar a productos, a mercados más lejanos y que te paguen un mejor ingreso. Y al decirle un mejor ingreso, desde 10 céntimos por kilo, porque tú no vendes solamente 1 kilo al día, o sea, vendes 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, ya se refleja en un ingreso más para ti. Si llegara a un mercado que te va a pagar 1 sol por kilo más, te representa 50 céntimos, bienvenido a pagar esos 50 céntimos más de inversión, porque el camión refrigerado no te va a costar, no te lo pone no te lo da nadie gratis. Claro. El hielo o las estivas o N cosas que le pueden dar más comodidad o más presencia a tu producto, tiene un costo de inversión, pero a la larga, porque esos son activos que vas a comprar para no solamente utilizarlos una vez, sino múltiples veces, se diluye en todo el tiempo de vida útil de cada uno de ellos. Y en sí, ver las inversiones en innovación no como un gasto específico de un solo mes o de un solo año. Eso se tiene que diluir a lo largo de todo el tiempo útil de esto. Puede ser la inclusión de vacunas, puede ser la implementación de una forma más de beneficio, puede ser, no sé, se me ocurre, en vez de transportar trucha entera, transportar trucha viva hasta el mercado, porque entenderás que también el cliente, o bueno, un grupo de clientes, no solamente te paga por el producto, sino por el show que está acompañado. Imagínate en el terminal pesquero, que ya no es tan pesquero en Tacna, pero te imaginas tener un acuario y decir, quiero esta trucha que estoy viendo en este acuario. Ya cambia la percepción, y por esa percepción tranquilamente haces la diferencia, y al hacer la diferencia también puedes cobrar, como te digo, esos 10 céntimos, 20 céntimos más que se multiplican por todas las toneladas que puedes vender. Eso, por ejemplo, es también interesante implementarlo en los productores que tienen una serie de estanques, y tener un espacio aparte donde estén medianamente lejos de los estanques, y tener una área de parrillas donde tú puedas brindarles tu producto de mejor forma recién salido del estanque, para que tengan un solaz esparcimiento de domingo. Es también cómo vendas tu producto, o sea, tienes que integrar varias cosas. Aunque suena un poquito jalado los cabellos, el marketing para eso sirve, y eso también el productor de trucha que tiene que vender su producto necesita también implementar algo de marketing. ¿A qué público va orientado? Y es algo que no, mejor dicho, descuidamos un poco, porque nos dedicamos más a lo importante, que es producir de forma más y más eficiente cada vez. Desafíos a futuro, muchos. ¿Qué sería lo más importante para mí? A que el productor me regale, ojo, estoy siendo muy enfático en eso, me regale lo más valioso para él, que es los errores que él puede estar cometiendo. Que sea sincero y decir, yo mi proceso lo llevo así, ¿qué opina usted? A ver, pongamos esto que te sugiero, a ver cómo nos va. Yo no quiero que me crea a ciegas. Yo quiero que tome mi idea o mi teoría y la ponga en práctica, y ver cómo eso se refleja en solucionar su problema. ¿Entenderás? Lo más duro que tiene, creo, una persona es exhibir qué problemas tiene. Y en este caso yo creo que deberíamos tener ese nexo entre el productor y la academia.
puede ser técnico, puede ser profesional, puede ser de posgrado, N cosas, pero brindarle a alguien un problema que solucionar. Y a la par, ese profesional ver más allá todavía de ese problema y ver qué otros problemas puede solucionar con esa misma idea, con esa misma teoría, con esa misma hipótesis. La interacción de la teoría en la práctica y de la práctica en la teoría para hacer crecer la ciencia, que nos da mayores y mejores resultados en cualquier actividad humana. Correcto, estoy muy de acuerdo con lo que dice, y es cierto, la investigación tiene que ir de la mano con la parte del campo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, justo le iba a preguntar esa pregunta, ¿qué papel cree que debe jugar la universidad y la investigación para poder fortalecer este sector? Mira, esto me acerca mucho a una declaración, bueno, a una lección que me dio uno de mis profesores indirectos, porque yo aprendí mucho de sus libros y tuve la posibilidad de conocer al ingeniero Daniel Beas Baleón de España en un congreso allá en Tacna, justamente en el 2008, y me dijo una de sus palabras que la sigo teniendo presente: el conocimiento que tiene el productor o el pescador es un tesoro muy fuerte. O sea, si yo quiero desarrollar algo, le pregunto primero a él. Y yo decía, pues, pero profesor, la academia, nosotros nos pasamos años investigando esas cosas. Sí, pero él tiene más años todavía investigando, porque él convive con esa realidad, la percibe día a día. Él no será lo técnico en hablarte, pero tiene el conocimiento que te tiene que transferir a ti para tú brindar una solución. Y en base a eso, la universidad, la academia en sí, no debería ser una isla, sino buscar activamente resolver problemas. Uh-huh. Y no puedo mirarlos de reojo, decir, no, es alguien que no tiene educación. Sí la tiene. Uh-huh. Tal vez podamos hablar el mismo idioma, pero a veces los lenguajes son importantes para entendernos. Uh-huh. Y eso me pasa, por ejemplo, ahora llegando de clase, estábamos hablando de cómo a lo largo del tiempo en la región, cómo se elaboraba una bolsa de cultivo, de una jaula flotante. Uh-huh. Y ellos no pasaban de los 25 años, mis alumnos me decían, es de esta forma, profesor. Y yo les enseñaba la forma que yo he visto que se hacía antes y les llamó poderosamente la atención. Nunca he visto que pase esto. Y enseñando esas cosas, si con alumnos tenemos esa, entre comillas, todavía resistencia de entender algunos conceptos, imagínate con alguien que no es académico. Hay que romper eso y no romperlo solamente de un lado. O sea, el académico ir a la fuerza y tomar su experiencia, no. Él también tiene que brindar una parte y entendernos en una sinergia de eventos que nos permita mejorar. Y así también no solamente vamos a solucionar, insisto, problemas actuales, sino posibles problemas o diseñar mejores formas de hacer las cosas, porque no es lo mismo hacer agricultura por 2 toneladas, por 150 toneladas o más de 150 toneladas, porque las dimensiones y las magnitudes y las operaciones distan mucho. Bueno, distan un poco en algunas cosas y distan muchos en otras. Y seamos honestos, lo que viene adelante todavía no lo veo con lo suficientemente implementado y preparado para afrontar un reto mayor. Por ejemplo, implementar jaulas de mayor volumen, digamos, pasar de las estructuras metálicas a estructuras de HDPE o de bueno, de plástico, para que nos entendamos un poquito. Uh-huh. Tipo material de geomembrana soldada. Uh-huh. Y va a requerir ya no horas hombres, sino ya va a requerir embarcaciones que tengan que izar esas tremendas bolsas de cultivo. O sea, uh-huh, vamos a pasar de sopetón y vamos a pasar por las 4 revoluciones industriales en conjunto. Desde, por ejemplo, hay productores de subsistencia o de mucho menor escala que todavía todo lo hacen a mano, o sea, a remo manual, a fuerza de hombre para sembrar y cosechar, a ya una mediana tecnificación, o sea, hacer una línea de producción. Correcto. Y ya, bueno, las demás son revoluciones, en eso solamente hemos tocado 2.
Ya después habrá la automatización con máquinas, y después ya la integración del internet y la big data, y bueno, N cosas que ya otros países lo llevan así, pero nosotros estamos todavía madurando o en camino de eso, ¿no? Recién, sí, estamos recién iniciando, como usted mencionó al inicio de la entrevista, 40, 50 años recién estamos desarrollando el cultivo, y eso que todavía estamos desarrollando el cultivo de especies introducidas. No estamos desarrollando especies que son nativas de acá, de Perú, porque si nos deteniéramos un rato y miramos, ¿no?, qué especies son las que tienen un potencial acuícola. Por ejemplo, en Puno hablamos de especies de carachi, por ejemplo, ¿no? El carachi, o otra especie de la laguna que puede tener un potencial de acuicultura, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos detenemos a observar estas especies que tienen un potencial acuícola, ¿no? Yo te pregunto, ¿y quién paga esa observación? Ojo, ahí es donde es valorable la experiencia de los pescadores. O sea, ellos ven la ecología, el medio ambiente en los que crecen y los tiempos en los que crecen. En las investigaciones que hemos tenido, sobre todo en la parte de las orestias, es que el tiempo de crecimiento es muy largo. O sea, imagínate tener un cultivo por 5 años para recién llegar a una talla mínima de captura. O sea, no hay economía que pueda solventar ese modelo productivo en esos tiempos. Claro. Pero también retrotraerme a otra especie como la trucha, que al inicio, en los años 60, para llegar a una trucha de 250 gramos eran 18 meses, o sea, 1 año y medio. Ahora eso se produce de 6 a 8 meses. Es un manejo ya de mucha investigación, de mucha mejora, que falta esa implementación en las distintas especies de potencial acuícola. Y bueno, pese a que se avance 1 centímetro al año o 10 metros al año, mucho o poco, pero la cosa es avanzar. Eso sí. Y eso es, por ejemplo, que, bueno, no será una especie nativa, pero ya es naturalizada del lago Titicaca y varias zonas del sur del país. Es el pejerrey argentino, donde es el pejerrey. Y podríamos decir que es una de las especies que ya estamos llegando al punto de domesticación y redondeo del paquete completo, ¿no? O sea, de llegar a tener un pool de semilla y tener reproductores para volver a hacer el ciclo completo. Y bueno, es también uno de los el aliento que justo decía un colega, Miguel Yucra, decía que nosotros los acuicultores de Puno podemos darnos el lujo de decir que nosotros hemos dado una especie más de cultivo al país. Dígame, ¿qué veterinario ha dado un animal más de cultivo para consumo humano? Bueno, en palabras un poquito alzadas, ¿no? Con orgullo, yo diría. Que no está mal, pero sí, o sea, estamos dando una especie más para el cultivo, la masificación y ser un negocio que asegure, o mejor dicho, dé seguridad y seguridad alimentaria al país, a las poblaciones que tenemos acá. Correcto. Bueno, lo digo entre comillas también porque el precio también, por ser alto, es que lo vuelve interesante para esta actividad. Correcto, se me escapaba también eso del tiempo de cultivo. Para que la agricultura sea rentable y eficiente, tiene que ser pues en corto tiempo para poder ver la rentabilidad. Sí, eso sí, le doy la razón, ¿no? Le doy la razón. No solamente corto tiempo, sino que en ese tiempo tenga el respaldo económico del producto final. Recuerda que el esturión, el pez que tiene la huevera o la ova más cara del mundo, se sostiene por el precio tan alto que tienen esas ovas, ¿no? Sí es. Y no es que de un año a otro tengas tu caviar beluga o caviar. No, tiene también un tiempo, pero porque el producto es muy caro, sostiene toda la producción. Exacto. Y bueno, ojo, no es mi intención que quiero cultivar especies esturión en el Perú, por si acaso. No, claro, si alguien del ministerio está viendo, no, yo no quiero decir eso. Es un ejemplo. Porque es solamente un ejemplo, y lo digo eso porque la introducción de especies es algo que tenemos que tocar con mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero a la evidencia hay ejemplos positivos y negativos. La trucha y el pejerrey es uno.
¿Qué consecuencias habrán tenido? Sí, las ha tenido, ¿no? O sea, el desplazamiento de los peces depredadores naturales, o sea, los consumidores terciarios del lago. Ha habido un desplazamiento y por eso ha desaparecido una especie, la que denominábamos humanto. Pero nos ha dejado a cambio dos especies que son, bueno, apreciadas en el consumo del poblador, en el medio ambiente acuático, mejor dicho, en el hecho circunlacustre del lago Titicaca. Correcto. O sea, hay que verlo con mucho cuidado y con mucho tiempo de data, mucho tiempo de análisis. Correcto. Porque tú sabes, a veces es bueno, después se vuelve malo, después se vuelve bueno, depende desde el qué óptica lo veas. Claro, muy bien. Excelente, biólogo. Y finalmente, ya para acabar con esta entrevista, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que desean dedicarse a la acuicultura, dependiendo de qué especie se quieran dedicar, ¿no? Y a los emprendedores, ¿qué mensaje le daría? Ojo, yo soy de la idea de la equidad. Uh-huh. Y textualmente a mí me sorprendió mucho, que de un tiempo a esta parte la mayoría de los alumnos de mi programa antes éramos hombres. En el tiempo que yo estudié, por no decir que teníamos una o dos compañeras, uh-huh. Pero ahora es un poquito más, o sea, un 60, un 70% de mujeres que están dedicándose a estudiar esto. ¿Por qué? Porque a las finales es amplio el campo laboral, que no es necesariamente como antes, que decíamos que una mujer va a poder levantar bolsa, pero lo hacen. Yo tengo compañeras que han estudiado conmigo que lo hacen inclusive mucho mejor que otros compañeros varones. Uh-huh. Claro, no les acompañará la fuerza igual, pero a veces entenderás que una actividad, a veces más que fuerza, es técnica, o para decirlo coloquialmente, es más maña que fuerza. Uh-huh. Y así o sea, no hay que tener el temor en sí es lo problemático, hay que afrontarlo y con temor a aventarse a hacer lo que uno tiene que hacer. Si tú quieres hacer la iniciativa, mínimamente infórmate algo. Y en el expertise, o sea, haciendo las cosas, vas a tener las preguntas más específicas para consultar. Y por ende, alguien a quien consultar. Uno de esos es la universidad. Estudia esto. Si no, felizmente, la mayoría de la oferta formativa profesional es de universidad estatal, ¿no? O sea, uh-huh. Pagas tu matrícula en algunos de los casos y la educación es subvencionada por el Estado. Así es. Y aprovecha esos cupos, o sea, al entender que hay profesiones más visibles como la ingeniería civil o la medicina o la odontología o el abogado, pero esto también, si estás interesado en esto y estás en la decisión, dedícate a estudiar esto. Yo tengo alumnos hoy en día que superan los 30 años, o sea que bueno, están por ahí, entre un poco más, 28, 29, que vienen de su segunda carrera y están esto para mejorar su producción. Nunca es tarde para estudiar. Yo también me incluyo en eso porque yo también sigo estudiando. Me gustaría haber hecho no sé, se me ocurre un doctorado afuera, pero condiciones y decisiones que uno ha tomado nos tiene todavía en el país. Esperemos que algún día suceda, ojo, también. Todavía no pierdo las esperanzas de también ir con mi curiosidad, aprender allá y traer más cosas acá, como también lo han hecho mis docentes. Algunos han estudiado en España, otros han estudiado en Rusia, otros amigos también que conozco también trabajan en Canadá, trabajan en Chile. Y el mundo no solamente es tu país, sino también todo el mundo está a disposición de esto, porque esta actividad requiere mano de obra en todo lado. Por ejemplo, otra de las experiencias afuera es que en Chile también sufre lo mismo. Son muy pocos los estudiantes y ellos también, los que estudian esto, ya no piensan solamente en quedarse en Chile, sino en migrar a otros sitios porque su formación se los permite. Me refiero a que están en la misma capacidad formativa como los que trabajan esto en Canadá, en Noruega, y las relaciones se van dando de esa forma.
esto no solamente es para nosotros, que sería importante, ¿no? Que lo que formamos en el Perú deje y contribuya al sector acá, pero también es importante que vayan y vean otra realidad que a la larga también se vaya a traer acá para resolver problemas. Con fe, cariño y un poquito de osadía también hay que tomar algunas decisiones en algunos casos. Claro. Excelente mensaje, biólogo Alfredo. Yo pienso que todos los que nos están oyendo, especialmente los jóvenes, van a tomar apunte de lo que nos ha mencionado, ¿no? Y con eso llegamos al final de esta entrevista. Agradecemos muchísimo al especialista biólogo Alfredo Pino Pino por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos, ¿no? Gracias, biólogo, por permitirnos, ¿no?, entrar en este espacio para poder dialogar un poco sobre la acuicultura, ¿no?, que es una actividad que poco a poco va a ir creciendo y desarrollándose, ¿no?, y que esperemos que de aquí a algunos años podamos ver a Perú, por ejemplo, como una de las potencias en la acuicultura, ¿no?, así como lo vienen haciendo países en Asia y otros continentes, ¿no? Muchísimas gracias, biólogo. Un paso a la vez, y siempre también con la misma cantidad de energía, también con la misma cantidad de prudencia. Mitad y mitad, un equilibrio óptimo nos permite llegar lejos, no solamente rápido, sino lejos. Así es. Un gusto, cuídense. Muy bien, biólogo. Entonces, quizás en otra oportunidad ya podamos tener otras entrevistas hablando ya de otros temas, ¿no? Y esperamos contar con usted nuevamente. Hasta luego. Gracias. Muy bien, estimada comunidad. Entonces, el día de hoy hemos tenido como invitado al biólogo Alfredo Pino Pino, que nos ha compartido sus experiencias, ¿no?, conocimientos, ¿no? Y los invitamos a ustedes a seguirnos, ¿no?, a suscribirse en el canal, dejen su like y activar la campanita para que no se pierdan nuestras próximas conversaciones con más expertos del sector acuícola. Nos vemos en el siguiente episodio aquí en su canal La Voz del Acuicultor.